Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos nuevamente y es una alegría porque este encuentro es un encuentro entre amigos, es un encuentro con la palabra, es un encuentro con el Señor de la palabra y estamos aquí reavivados por su palabra en el sector Creer en sus profetas para comprender mejor lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este caminar cristiano. Nos encontramos también con un amigo que ustedes ya conocen, que ha estado caminando junto con todos nosotros en este trayecto de conocer la Biblia un capítulo por día. Pastor Bruno Razo, bienvenido. Muchas gracias, siempre es con alegría, siempre es con gratitud a Dios la oportunidad de encontrarnos y compartir con tantos hermanos y amigos lo más lindo, ¿no?, que es el mensaje de Dios para nuestra vida. Qué bueno, Pastor. Nosotros retomamos otra vez estos capítulos de Levítico. Hemos estado viendo que el Señor les dio ciertas leyes sobre los sacrificios, sobre las ofrendas, en fin. Pero llega un momento en que hay un giro y se enfoca hacia las leyes de alimentación. De manera específica, el uso de las carnes de ciertos animales como alimento. Pero habría que definir el uso porque claramente hay animales y su carne que no deben ser usados por el ser humano como alimento. ¿Por qué se dieron las leyes alimenticias al pueblo de Israel? Voy a responder con una declaración de Elena de White. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Pero, a causa de su descontento y de sus murmuraciones, se permitió a los israelitas que consumieran alimento animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, como también el de otros animales, de ciertas aves, de ciertos peces, declarados inmundos. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritas. Este es un comentario que resume lo que aparece en Levítico capítulo 11, ¿no? Correcto. Solo que allí está con más detalles en cuanto a los animales y las aves y los peces y las características que tienen que tener para que puedan ser consumidos.
Y es bueno recordar que el régimen inicial no incluía. Es bueno que Dios permitió un poco por las murmuraciones y otro poco también porque contribuyó a cortar la vida, Sí. ya que una vida de pecado tan extensa hubiese sido también una vida vivida de una manera muy, muy cruel. Y traía perjuicio para otros y también. traía perjuicios para otros. Y entonces Él lo permitió también para mitigar los daños y perjuicios. Hizo un listado y unas características para que consumamos los menos malos, digamos, ¿no? Es decir, para que los que extremadamente perjudiciales no sean consumidos. Ahora es interesante cómo encabeza la cita que usted nos ha mencionado. Dice que cuando el Señor señaló el alimento al hombre en el Edén, dice que Él demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. O sea, que las otras provisiones después del diluvio, por ejemplo, y las provisiones que hizo, que permitió Dios a los israelitas, no eran lo ideal, ¿no? Y claramente aquí nos dice cuál era el mejor régimen alimenticio. Es así. Así es. Contribuyó a cortar la vida porque una vida así con pecado tan extensa como antes hubiese sido muy, muy sufrida para todos, para el que la vivía y para los demás. Contribuyó también a responder al deseo que ellos tenían con sus murmuraciones. Contribuyó también a proteger de las extremas enfermedades. Por eso hay un listado de cuáles carnes son comestibles o permitidas y cuáles no. Pero en el fondo yo insisto en este principio. En algunos lugares del mundo no se comen ciertos animales porque se considera ese animal un dios y se lo adora, se lo venera. No es porque tenemos que adorar al cerdo que no lo comemos, es porque Dios dijo que no lo comamos. ¿Y por qué Dios dijo que no lo comamos? Porque su carne no es buena para la salud. Y ha sido demostrado incluso. Y ha sido demostrado desde aspectos científicos inclusive. Entonces, detrás de un pedido de Dios, detrás de un no de parte de Dios, hay un sí grande en favor de nuestra salud. Qué bueno. Ahora bien, mucha gente pregunta, ¿y entonces por qué Dios permitió que los seres humanos comieran carne? ¿Hay algo escrito al respecto? Sí, voy a leer otra declaración que dice así: después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal y Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Ya hemos dicho que Noé vivió 950 años, Matusalén, que es el hombre que vivió más años, que aparezca su registro en la Biblia, vivió 969 años. Entonces, imaginando una vida de pecado de 900, de 300 años, sería muy dura para el que la vive, dura para todos. Claro. Entonces el Señor acortó ese sufrimiento, acortando los años de la existencia, y la carne, el consumo de la carne, contribuyó a una vida más corta. Interesante. Quiere decir que en realidad, en el fondo, todas las medidas de Dios son preventivas y de misericordia. Totalmente. Todas las medidas de Dios, las físicas, las sociales, las espirituales, son de misericordia y son preventivas. Dios permanentemente habla: no hagas esto porque este es el resultado. Claro. Camina por este camino porque este es el lugar donde vas a llegar. Permanentemente el Señor está aleccionando, está instruyendo, está, por supuesto, suplicando para que elijamos lo mejor. Pero la elección es nuestra. Hablando de esta elección, hoy en día nosotros tenemos una cantidad de alimentos disponibles que, han sido prescritos de que no son apropiados para el ser humano. Y mencionó una palabra que yo me quedo también para indicar a nuestros
oyentes, a las personas que nos siguen, es una invitación de Dios a elegir lo mejor, ¿no? Porque sabemos la carne de ciertos animales, como el cerdo, por ejemplo, de algunas aves también, que están claramente especificadas, son prohibidas por Dios, porque eso es directamente nocivo para la salud. Esta invitación es interesante recalcarla, ¿no le parece, Pastor Bruno, a nuestros amigos? Sí, insistimos en el punto, un no de Dios, un pedido de Dios, una orientación de Dios, tiene como destinatario nuestro propio bienestar, nuestro propio beneficio, nuestra salud, nuestra vida presente y también nuestra vida futura. Por otro lado, hay una íntima relación entre la salud del cuerpo y la salud del espíritu. Lo que nosotros abusemos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, el mal uso que hagamos de él, se va a manifestar después en una vida espiritual más débil, más disminuida y en menos condiciones de adorar y de servir a Dios en la hermosura de la santidad como Él espera que lo hagamos. Muchas gracias por ese consejo. Amigos, ustedes ya saben, ustedes tienen la decisión, hay una invitación de parte de Dios por nuestra salud. Así que mientras pensamos en esto, retornamos en unos momentos. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de White. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nos queda un momento para recordar la insistencia de Dios por nuestro bienestar y luego suplicar por su bendición. Cuanto más de cerca sigamos el consejo y la orientación de Dios, mejor. Cuanto más amamos, más obedeceremos. Y cuanto más amamos y obedecemos, mejor también será para cada uno de nosotros. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque te interesas en todo y en toda nuestra vida. Te damos gracias porque también nos orientas en cuanto a la alimentación y te pedimos que nos bendigas para seguir tus principios saludables de la Biblia a fin de que tengamos mejor salud para adorarte y servirte mejor y para prepararnos para tu reino. Bendice a nuestros hermanos y amigos conforme a tu misericordia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en contacto a través de la señal de la Nuevo Tiempo. El día de mañana, Dios mediante, estamos juntos nuevamente para continuar reavivados por su palabra y creer en sus profetas. Hasta entonces.